Semana Santa. Desde el barrio Minuto de Dios. Una producción Lumen 2000 Colombia. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mirad, dice el Señor, mi siervo coronará su obra, y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantarán de él, al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones, y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a crecer esa noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra reseca. No tenía presencia, ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo. Lo despreciábamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había castigado, herido y humillado. Pero fue nuestra rebeldía lo que lo traspasó. Nuestras culpas fueron los que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio, como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron.
Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados, con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen alguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida volverá a ver la luz, y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo, porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como cosa inútil. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios,
tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia. Y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón. Y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos le contestaron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús respondió: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así debía cumplirse lo que había dicho: No dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha
a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No lo soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose, porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Ellos le respondieron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le contestaron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera cómo iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Y qué es la verdad? pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ellos gritaron otra vez y dijeron, A ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo y se le acercaban y le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos, Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron. Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Lleváosle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le replicaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Empedrado, en hebreo, Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey. ellos gritaron. ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato, además, mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos
le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y áloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto
un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando este Viernes Santo la pasión y la muerte salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos invitados en este Viernes Santo a contemplar a Jesús crucificado. Fue Jesús el que pagó el precio de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados y de todos nuestros males. Se puso Él allí en favor nuestro, para que fuéramos nosotros salvados y no condenados. Por eso este Viernes Santo es viernes de salvación. Este Jesucristo, que clavado en la cruz con sus brazos abiertos, es como si nos estuviera diciendo que tiene sus manos clavadas para no condenar y para no castigar a todos los que lo merecemos, pero a la vez sus brazos abiertos para acogernos y recibirnos a todos con amor, misericordia y perdón. En Jesucristo crucificado, Dios se ha hecho el último de los últimos, el último entre los últimos, para rescatarnos y salvarnos a todos. Significa que el amor de Dios es tan grande que ha decidido darse Él mismo, entregarse Él mismo con tal de salvarnos a todos y de que ni uno solo de nosotros se pierda. Ha decidido Él en su voluntad morir Él con tal de que nosotros podamos vivir en Él. Somos nosotros los que deberíamos morir, pero es tan grande su amor que es Él el que ha decidido ponerse en el lugar de los muertos, ponerse en el lugar de la muerte para vencer y destruir allí mismo la muerte y darnos así a todos los seres humanos la vida nueva, la vida eterna, la vida plena, la vida en abundancia. Estamos invitados a contemplar al crucificado, a comprender lo que significa este misterio tan grande del amor de Dios revelado en un crucificado. Y estamos invitados a cambiar nuestra vida a partir de esta contemplación y de esta comprensión del Viernes Santo. No podemos seguir viviendo de la misma manera que estábamos viviendo antes de conocer al crucificado. No podemos seguir viviendo nosotros a la manera de los crucificadores. No podemos nosotros seguir viviendo, orientando nuestra vida por el odio, la envidia, la venganza, la injusticia, la corrupción, la violencia que ha producido tantos crucificados a lo largo de la historia de la humanidad. Crucificados que seguimos viendo hoy por esa violencia, por esa injusticia,
por la codicia y el amor al dinero, por la idolatría, por la falta de temor a Dios, por el olvido de Dios. Eso conduce a seguir crucificando seres humanos, a seguir patrocinando la muerte en el mundo. No podemos seguir igual. Después de que el Hijo de Dios ha muerto en la cruz, se nos invita a un cambio de vida, a que asumamos el proyecto de Jesús en nuestra vida, el camino de Jesús, la opción de Jesús, que es el camino y la opción de la vida, del amor, de la misericordia y la compasión con todos, de la ternura y la caridad con los pobres, los pequeños, los enfermos, aún con los pecadores, porque el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que acusa a los hombres por sus pecados, es un Dios que los perdona de sus pecados, que lava de sus pecados y que salva de sus pecados. Y esta salvación se da en Jesucristo nuestro Señor. No podemos seguir viviendo igual, necesitamos un cambio lleno de esperanza, lleno de fe y lleno de la fuerza que el crucificado nos da hoy, porque Él nos está enseñando que aunque en el mundo haya crucifixiones y muerte, Dios es más grande que el odio y que la muerte, que la vida triunfa sobre la muerte, que el amor es más fuerte que la muerte y que el amor finalmente termina dando vida incluso a los muertos, incluso a los que han perdido la vida. El amor es todopoderoso, Dios es todopoderoso en el amor y tiene todo el poder por el amor, incluso de resucitar a los muertos. Por eso el Jesucristo crucificado es la esperanza para todos los que en la vida, como ustedes o como yo, hemos experimentado sufrimientos, pruebas, dolores, enfermedades. Tal vez hemos pasado hambre, tal vez nos hemos quedado sin los recursos materiales o económicos, tal vez hemos sentido el rechazo, la marginación, el desprecio, las ofensas de otros, tal vez hemos sido agredidos, violentados, tal vez han pasado todas estas cosas. Pero hoy Jesucristo crucificado nos dice que está con nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios sigue salvando y nos salva de eso y nos salvará de todo. Porque si Dios salva hasta de la muerte y hasta un crucificado y hasta el último de los últimos, ¿qué será lo que Dios nos salva? ¿A quién será el que Dios nos salve? Por eso hoy, invitados todos a adorar a Jesucristo, invitados hoy a reconocer ante Él que somos pecadores y que en adelante queremos estar muertos en Cristo para llegar a vivir en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que este Viernes Santo nos lleve a un cambio de vida, para que en adelante no sigamos crucificando a otros, sino que más bien como Jesús estemos dispuestos y decididos a dar nuestra vida por otros, porque el que da la vida por Jesucristo no la pierde. El que da la vida por Jesucristo, por Dios y por sus hermanos, no pierde la vida, sino que realmente la gana y la encuentra en plenitud. Amén. Vamos a proceder ahora a la oración universal que se realiza en este Viernes Santo, donde vamos a orar por el Papa y por todos en la Iglesia y en el mundo. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor,
para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el cayado del sumo pontífice progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros obispos, presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer con la fuente bautismal, sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos, hermanos nuestros, que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios,
les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libre de la justicia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, también por todos los que hemos sufrido la pandemia que ha afectado el mundo entero, para que en Cristo encontremos el consuelo, la salud y la paz. Dios Todopoderoso y Eterno, Salvador nuestro, consuela y sana este mundo herido por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a proceder ahora a la adoración de la Santa Cruz. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada nuestra salvación. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario.
Cristo sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándolo está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos en compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos en compasión. Aprovechemos nosotros allí en casa para hacer esa adoración a Jesucristo crucificado. Contemplemos esta imagen de la cruz. Si tienen ustedes un crucifijo en casa, contémplenlo también y denle un beso reverente. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y del maligno, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
ojos. Y entre tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que yo acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre ese madero. Veo al pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos gracias por su participación en esta celebración del Viernes Santo. Mañana invitados a unirnos a la celebración de la resurrección del Señor con la celebración de la vigilia pascual. Esta celebración de hoy concluye en un silencio con la oración silenciosa en la espera gozosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a inclinar sus cabezas y a recibir la bendición de este Viernes Santo. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una producción Lumen 2000 Colombia. Semana Santa. Desde el barrio Minuto de Dios.